Bueno, y saludamos a José Luis Esper, candidato a presidente por el Frente Despertar. Gracias, Esper, por haber venido. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo vio lo de recién, el clip, todo esto que ocurrió en solo 7 días? Parece que a uno lo deja agotado, pero fueron pocos días en verdad, y muchas cosas. Bueno, la Argentina agota, ¿no? Esta Argentina que cada tanto termina teniendo una crisis, por la razón que sea. Si uno toma el último medio siglo, no hay ningún plan económico que no haya terminado en crisis. Todos. No se salvó uno. Pero bueno, la manera de terminar con esto es hacer una cosa diferente. No solo decirle de pico, sino hacerla, ¿no? Bueno, le preguntamos al candidato a presidente, ¿cómo imagina el escenario en octubre? ¿Se llega al balotaje? ¿Cómo se define? Bueno, el 27 de octubre sería la primera vuelta, ¿no? La primera vuelta, claro. Que se ha transformado en un balotaje, ¿no? Luego de la elección de las PASO el 11 de agosto. A ver, yo deseo que lleguemos lo menos maltrecho posible, lamentablemente. A ver, un buen economista profesional te puede pronosticar o diagnosticar si un programa económico cierra o no cierra, si termina bien o termina mal. Pero cuando el plan entra en crisis, ahí todos adivinamos lo que puede pasar. Yo te podría contar, en las 7 crisis que Argentina pasó en los últimos 50 años, qué es lo que pasó cuando explotó la crisis. Y siempre tuviste estas cosas. Alguna reprogramación de deuda, obviamente el Fondo Monetario Internacional como bombero, al cual a estos países le viene barro porque le echamos toda la culpa al Fondo Monetario. Algún control de cambios, uso de reservas, sí, no, tasa de interés en las nubes. Cuando estás en la crisis, viste, ahí andar diciendo lo que hay que hacer, la verdad, es poco serio, poco responsable, andar adivinando. Lo importante es ser claro y correcto en el diagnóstico antes. Cuando esto estalla ya... No, Willy. Ahora, es verdad, pero yo recuerdo tantas veces que hemos hablado con el amigo José Luis en su calidad de economista, en las tantas crisis que hemos visto, y yo creo que lo que sí me parece que aprendimos es que lo peor es quedarte sin reservas. Sí. Eso es lo peor, digamos. Sí. Entonces, Pero el gobierno lo sabe. ¿Vos crees que el gobierno lo tiene en claro eso? Bueno, que Ahora no? los que han trascendido No sé en el qué- día de hoy, claro. sábado, es que van a salir el lunes a vender reservas muy fuertes. Hacer ¿no? esta especie de shock. Lo que no de sabemos que es si la venta de reservas va a venir con un vagón de reservas que traen de afuera, un préstamo, un swap. Si es así, bueno, podría ser. Un sea, shock no debería ser sorpresa. Claro. Que estén avisando por el diario que van a poner 2.000 No, millones. sí, es poco serio. Yo creo que está Supongamos que pasando. lo llama Lacunza como economista. Bueno, ¿qué No, hacemos yo digo el lo lunes? mismo, no vaya a creer que a mí el ser político me ha cambiado el diagnóstico profesional, porque yo tengo muy claro lo que hay que hacer en materia económica. Ahí yo no me engaño ni engaño a nadie. Pero en esta crisis, Hoy. el Sí. lunes, ¿qué se puede hacer? No, bueno, yo soy partidario como Willy de no rifar reserva, vender algo, pero... ¿Y de qué, ninguna y qué manera. se hace con un dólar así? Si el lunes abren los mercados, sigue subiendo Lo que yo el le dólar. dije a la Cunza, yo me reuní con la Cunza, él cordialmente y me invitó, muy educado, la verdad, un gran tipo me pareció. Yo le dije a la Cunza, esto estábamos hablando de ya hace casi una semana, si no me equivoco. Y yo le dije, mira, para mí es muy importante que el presidente Macri tenga actitudes de mucha moderación y declaraciones de mucha moderación, o sea, la antítesis de lo que fue el acto del 24 de agosto. Porque después motivó eso la respuesta de Alberto Fernández, que dejó trascender que en la reunión con el fondo se habló del adelantamiento. ¿Me entendés? Alberto Fernández está en campaña. Bueno, le podés contestar como gobierno al mazazo que te pegaron el 11 de agosto con un acto casi desconociendo el resultado, porque A empezaron ver, a hablar de fraude. Me detengo acá porque tengo en cuenta lo que decía Willy antes. En este caso, las declaraciones de Alberto no inciden o, digamos, teniendo en cuenta cómo está la situación hoy, ¿no? No es lo importante. No, vos el decías, tema, para mí el tema Alberto Fernández es el veraz de Cristina. O sea, Sí. Alberto carga con el veraz. Lo único que le podemos endilgar hoy a Alberto es que carga con el veraz de Cristina. sí. Digamos, es... Ahora, Pero yo digo, cuando hablamos de la nada. moderación, ¿hay que pedírsela más al presidente de la Nación los en declaraciones? problemas de plata se arreglan con plata o con un plan económico No, bueno, y Willy, con pero confianza. si trasciende que se habló con el Fondo Monetario, el adelantamiento Pero, del entrega del poder, eso no va a llevar tranquilidad justamente. Yo creo, a ver, la gran responsabilidad de habernos llevado a una crisis de Macri, eso está claro. El que es del que gobierna, no es de... Porque si todo esto era fantástico,
que Alberto Fernández diga cosas, Claro. incide en la economía. O sea, vos tenés una crisis por culpa de un gobierno que hizo malas cosas, otro más. Ahora, en la crisis, desatada la crisis, por culpa del gobierno, yo digo ahí, hay cosas que no puedes hacer, como el acto del 24 de agosto de Macri, que no tiene nada que ver con lo que pasó el 11 de agosto, y yo diría las declaraciones de Fernández que sean lo más moderadas posible. Los mercados sobrereaccionan. ¿Cómo, imaginás si hubiera un escenario de balotaje, los votos de Spert, ¿a dónde van? No tengo idea. Es un voto muy independiente el mío, ¿eh? Pero tiene que repartirse en algún Que lado. detesta a Macri, eso es lo que yo sé. En Entonces- algún momento vos hablabas de voto útil, diciendo, bueno, en las PASO vóteme a mí y después vemos. Con el escenario que se dio en las PASO, ¿qué les decís ahora a tus votantes? Yo a mi votante le digo, por supuesto que ya por los números no tenemos ninguna chance en la elección, pero yo creo que es muy importante dos cosas. Una, separar al liberalismo del desastre económico de Macri, ¿no? Porque la primera reacción de la sociedad argentina cuando algo termina mal y no viene de un partido declaradamente populista, es un problema del liberalismo, no es así. Macri termina así porque es la antítesis de la idea liberal. Segundo, me parece de un gran valor, es en plena campaña para esta primera vuelta, donde todos los candidatos vamos a estar muy expuestos, donde se vienen los debates, decir lo que hay que hacer para que Argentina alguna vez deje de tener crisis, que la gente se puede ilusionar con tener un futuro razonable y no vivir la pesadilla económica que vive acá. Así que la campaña para nosotros va a estar enfocada en esas dos cosas. Willy, ¿coincidís? ¿Macri es la antítesis del liberalismo? Bueno, naturalmente que vos pensás que en la era Macri no se privatizó nada del Estado. Lejos de eso hubo algunas estatizaciones, alguna incluso casi te diría irónica, que fue la playa de estacionamiento, la tradicional que está en el Centro Cultural Kirchner, que esa era una playa de estacionamiento privada, y digamos como nombraron tantos ministerios y tantos asesores, no tenían dónde guardar los autos. Entonces terminaron, vos fijate, ¿no? Así que no, en ese sentido, y de hecho Macri no pudo reducir el estatismo muy grande que recibió de Cristina, en algún caso lo aumentó, aumentó el problema del déficit del sistema jubilatorio, que era un tema que le advertían todos los economistas profesionales. Ojalá que Alberto Fernández también tome en cuenta esta cuestión, porque si no, tarde o temprano, claro, ahora hay margen porque otra vez hay una gran estallido y una gran licuación. Pero como dice aquí el amigo Spert, por algo Argentina cada 10 años resuelve su problema por las malas. Yo creo que el problema de la Argentina es el estatismo. Y realmente si lo que viene ahora en la Argentina es más Estado todavía, más impuestos, digamos, bueno, va a ser difícil. Bueno, una pregunta para los dos. El tercer valor que yo le veo a nosotros en esta campaña es, si Alberto Fernández es el que tiene más chances de ganar, decirle a Fernández que no se la crea, que Macri termina mal porque no hizo lo que tenía que hacer, no porque se llame Macri. Él, aunque sea Fernández, esté con Cristina y todo el peronismo atrás, si no hace las cosas que hay que hacer, va a terminar mal igual. Y una pregunta para los dos. ¿Cuál fue el peor gobierno a nivel económico? ¿El de Cristina o el de Macri? El segundo, bueno, lo que pasa es que yo creo que los gobiernos no solamente hay que analizarlos en materia económica, creo que el gobierno de Macri deja algunas cosas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, bueno, la política exterior, cómo el Estado se para frente al delito. Este ha sido un gobierno que uno tiene la sensación que está del lado de las víctimas, no del lado de los delincuentes, lo cual me parece que no es un tema menor. Creo que también ha sido más eficiente y en alguna medida más decente en lo que puede ser la administración de la obra pública. Creo que eso es importante. Por supuesto, fracasó en materia económica porque el presidente desde el primer minuto siempre ninguneó a los economistas, nunca quiso tener de alguna manera un economista al frente de realmente de la economía. Y también, en general, el presidente despreció los acuerdos políticos. El presidente siempre tuvo oportunidad de hacer acuerdos políticos con el peronismo, incluso, te diría,
finalmente hasta con Sergio Massa, hasta último momento, tanto antes del 2015 y durante, pero siempre lo rechazó. Fue un presidente extremadamente antiperonista, digamos, y uno nunca hubiera creído que Macri se hubiera colocado tan como la doctora Carrió, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso fue porque el presidente nunca quiso prestarle la pelota a nadie y quiso estar de alguna manera siempre rodeado de sus íntimos, y entonces eso fue como un escudo contra la política, tanto como los radicales, y bueno, y no hacer acuerdos políticos le impidió llevar adelante, bueno, la reducción de ese Estado tan gigante que había recibido, y además quiso también hacer lo que muchas veces pasa cuando los presidentes salen al balcón. Se ve que el balcón genera algo en la cabeza de los presidentes, y entonces, claro, todos quieren ser como Perón, entonces todos quieren aumentar las jubilaciones y dar más planes sociales, y Macri además venía de una historia personal donde lo acusaban de ser un ricachón, entonces él estaba siempre, digamos, lo corrían fácil por ese lado, y bueno, y lamentablemente le estalló la situación. José Luis, ¿nos contestás después de la pausa? ¿Cómo no? ¿Cuál de los dos fue mejor o cuál fue el peor, como te guste poner en el orden que quieras? No altera el producto, ¿no? El orden de los factores, señor. Bueno, hacemos una pausa, ya venimos. Me voy con Pala con otros números. Pala, indudablemente los encuestadores tienen que seguir trabajando, tiene que seguir habiendo encuestas, las vamos a seguir mirando más allá de lo que fueron las encuestas previas al 11 de agosto que tanto le erraron, ¿no? Sí, sí, lo contamos acá. Habíamos preparado un sobre con los últimos pronósticos y después mostramos la realidad de cómo le erraron en sus vaticinios. Bueno, sin embargo, por supuesto, tienen que seguir trabajando y ya se difundieron 4 encuestas respecto a octubre de Gustavo Córdoba y Asociados, O'Panel, Federico González y Asociados y 3.0. La diferencia a favor de Alberto Fernández entre 18,1 y 20,6. Volvamos al número que habíamos dicho hace un ratito, que la diferencia en el escrutinio definitivo había sido de 16,55. O sea, ganaría en primera vuelta. Ganaría en primera vuelta y ampliando la diferencia, no solo porque le sacaría más de 10 puntos superando los 40, sino porque superaría incluso los 45 puntos. El número grueso que tienen las encuestas y que tiene también Alberto Fernández por lo menos, es como si fuera un 50-30, 53-33, algo por el estilo. Bueno, ahí vos fíjate que entonces el presidente tendría una gran oportunidad de convocar públicamente al candidato que más chances tiene de sucederlo, a convocar a su equipo, con el objetivo de que se hagan las elecciones, que siga la campaña, pero cuidemos las reservas. A ver si hay alguna posibilidad de que pongámonos de acuerdo los técnicos del gobierno, los técnicos de la oposición, incluso se lo podría llamar a Labaña, al amigo José Luis Esper, que sabe un montón de esto, a incluso expresidentes de Banco Central, gente que, muchachos, vamos a una cosa, vamos a seguir la campaña electoral, aseguremos que haya elecciones, que Macri termine. Para eso, cuidemos las reservas y cuidemos todos las reservas. ¿Crees que eso lo ves viable? Yo creo que el presidente perfectamente lo podría hacer. Bueno, por supuesto, si nadie le da bolilla y nadie va, no importa, el presidente entonces, ¿no? Entonces él puede tomar las medidas. Para mí lo más importante, insisto, yo no soy economista, no he tenido experiencia como funcionario, pero hemos visto del año 74 a la fecha, y como periodista profesional las vi todas. Y lo único que no se puede es quedarse sin reserva y repetir, jorobar a los ahorristas. Ya se lo jorobó bastante con la devaluación. Y bastante zozobra hubo durante estos días, ayer viernes sobre todo, en la mayoría de los bancos sobre el cierre. Hashtag cuidemos las reservas, lo podemos proponer desde acá, para que después Diego nos diga. Que eso sea todos. Como los se comporten responsables. Por supuesto. Nos había quedado, José Luis, pendiente. ¿Cuál fue peor o mejor, el que quieras, en materia económica? A ver, creo que los dos fueron malos. El de Cristina, el de Néstor, una asociación ilícita directamente. Y el de Macri, la verdad, deja muy mal parado a la idea liberal, dado que mucha gente cree que el gobierno de Macri fue un gobierno liberal, ¿no? Y haber terminado una crisis, la verdad que son dos gobiernos malos. Lo más importante, creo yo, para adelante es advertirle a Alberto Fernández, que es el que tiene grandes chances de ganar, que
tiene que hacer las cosas que hay que hacer. Basta con esto que no se pueden hacer las cosas por los costos políticos, porque recién llegaba, porque no le podía arruinar la fiesta a la gente. Hay que hacer las cosas que hay que hacer. Argentina tiene que ir hacia donde van los países a los cuales le va bárbaro. No hay que inventar nada para que no vaya bien. Para que la Argentina deje de ser una pesadilla para la gente hay que hacer comercio con el mundo, un Estado razonable y leyes laborales benignas con el empleo. No es imposible. Los países que proponen lo han hecho, acá cerca incluso, Chile, Perú, hasta Colombia ha hecho cosas diferentes. Gracias por haber venido, Expert. Willy, gracias como siempre. Gracias a ustedes.